Según la física cuántica, si juntáramos nuestros quarks y electrones, toda la humanidad cabría en un terrón de azúcar parecido a este. Hola, bienvenidos a mi rincón de pensar, a este sofá y este rincón de pensar. Os voy a enseñar algo que forma parte de mi vida y es este código que os enseñaré justo ahora. Fijaos, el código pone UCR365, UCR395. Este es el código que tengo yo particularmente asignado para las consultas ambulatorias en mi hospital de la Seguridad Social. Bueno, UCR 395, tal cual fuese algo relacionado con Ucrania. Es fácil inventar palabras con estas tres letras. Y bueno, pues dedico especialmente este vídeo a una persona de esta nacionalidad que conozco desde hace mucho tiempo y le dedico a esta persona y a su familia. Entonces, bueno, como si se tratase de, digamos, de un material radioactivo, no es el caso, pero sabemos de un material radioactivo tipo polonio 211 o polonio 210, que fue pues ese digamos, material radioactivo que mató al espía ruso Alexander Litvinenko en Londres hace algún tiempo. ¿Y qué me decís del caso de Yasser Arafat, el líder palestino, que se dice que fue envenenado con algún material radioactivo también hace ya algún tiempo? Luego vinieron otros casos como Yushchenko, expresidente de Ucrania, etc. Pero vamos al grano. Yo recientemente vi un documental en televisión donde se decía que Vladimir Putin, el presidente ruso, se inspiraba o vamos que se reflejaba en la figura de Joseph Stalin. Y al hilo de esta premisa os leeré esto. Se trata de un libro que se llama La paranoia de Enrique González Duro, delirios persecutorios de grandeza y otras locuras de los cuerdos. Vete aquí la portada, no sé si la veis bien. La paranoia de Enrique González Duro es este libro, La paranoia de Enrique González Duro, delirios persecutorios de grandeza y otras locuras de los cuerdos. Y este libro es una edición de 1991. Os leeré un poco la contraportada para introduciros en el tema. Los paranoicos, esos personajes algo raros y hasta pintorescos que patulan por la sociedad relativamente adaptados y aceptados mientras no ocasionen problemas a los demás, se caracterizan por su desconfianza sistemática, su resentimiento y su cautela excesiva frente a un mundo que perciben como hostil. Sin embargo, argumentan coherentemente y se explican con una lógica implacable. ¿Estamos ante un caso de locos cuerdos? ¿Existe en ellos un verdadero deseo de curación? ¿Cómo se manifiesta el delirio de persecución? ¿Podemos llegar a ser todos paranoides en determinadas circunstancias? Este libro, por el que desfilan pleitistas, erotómanos y políticos, aborda con rigor los secretos de una enfermedad tan generalizada como poco conocida. Particularmente pienso que, este libro me inspiró en su día. Sin embargo, pues todo se puede criticar.
os leeré las 9 páginas del caso Stalin, refiriéndose evidentemente a Joseph Stalin. Tal vez haya sido Stalin uno de los personajes históricos en quien más claramente se aprecia la influencia de un pensamiento paranoide en el ejercicio del poder político, aunque no siempre fuese un paranoico en el estricto sentido del término. Vale la pena detenerse en algunos de sus aspectos biográficos para valorar la relación posible entre lo personal y lo político. Pese a lo controvertido de su figura histórica, nadie niega a Joseph Stalin su gran inteligencia, su férrea tenacidad, su enorme capacidad de trabajo y su absoluta entrega a los objetivos que se propuso. De familia campesina y muy pobre, su padre, siervo liberado, fue zapatero remendón de muy escasa fortuna. Ya en la escuela parroquial destacó como el mejor alumno, respondiendo así a los desvelos de su madre, que se sacrificaba y trabajaba cuando podía para que su único hijo vivo, antes había tenido otros 3 que murieron al poco de nacer, estudiase y pudiese lograr una posición más elevada que la de los padres. No sin gran esfuerzo, la madre, una mujer analfabeta, fuerte y estricta, había logrado que le admitieran a su hijo a los 9 años en la escuela de Gorin, su ciudad natal, que poco antes había estado cerrada para alumnos de extracción campesina. Pronto los compañeros y profesores descubrieron que aquel niño pobre, de corta estatura, picado de viruelas y con un brazo deforme, tenía una memoria excelente y aprendía las lecciones con toda facilidad. Mostraba un gran afán de superación y trataba siempre de imponer su personalidad sobre los demás, tanto en la clase como en los juegos de recreo, pretendiendo así sobrecompensar su baja condición social y sus deficiencias físicas, al tiempo que exhibía un carácter hosco y reservado que ocultaba fuertes sentimientos de inseguridad y un gran resentimiento. Era un niño con carencias afectivas, pues su madre trabajaba tanto que apenas podía ocuparse de él, y su padre, un hombre débil, borrachín y poco trabajador, había abandonado a la familia cuando él tenía 6 años. Nunca dejaría de añorarlo. Dicen que ya en la cúspide le emocionaban las películas de Charles Chaplin y que su personaje desvalido solo en el mundo le recordaba a su padre y a él mismo. Falto de una figura paterna consistente, Joseph tendía a identificarse en su infancia con los románticos bandoleros caucasianos, caudillos de siervos vengadores del pueblo, con grandes y tiernos corazones para los pueblos oprimidos, y odio solapado hacia los ricos. No en vano, luego, en los primeros años de revolucionario, adoptaría el seudónimo de Koba, el Indomable, el nombre de un proscrito heroico. A los 15 años se separó de su madre para ingresar en el seminario de Tiflis, la escuela superior más importante de Georgia y semillero de la intelectualidad local. Parecía que el sueño de la madre de ver al hijo convertido en un pope podría ser realidad. El seminario era una especie de cárcel severamente represiva y desoladora, pero donde se infiltraban las ideas políticas más avanzadas de la época que chocaban con el régimen feudal y eclesiástico de la institución. Los primeros años pasó como un estudiante dotado y disciplinado, aunque fue creciendo su fuerte sentimiento de rebeldía contra el orden establecido. Pronto perdió todo interés por la teología, dedicándose a leer libros prohibidos y panfletos políticos, a conspirar con otros jóvenes de ideas revolucionarias, liberales y marxistas, y a establecer contactos con grupos de socialdemócratas del exterior, llegando a dirigir círculos de estudio para trabajadores. Durante algún tiempo llevaría una doble vida, de sumiso alumno en el seminario y de aprendiz de revolucionario en el exterior, hasta que fue descubierto y expulsado.
Entonces, con 19 años, inició una larga carrera de revolucionario profesional que significaba la protesta contra el sentimiento de la propia humiliación. Llevaría una vida difícil, arriesgada, llena de privaciones, sacrificios y persecuciones, sin otra compensación que el orgullo de luchar por una causa justa, por una sociedad mejor y sin otro apoyo afectivo que el recibido en sus visitas esporádicas a su primera esposa, con quien se había casado a los 25 años, que le dio su primer hijo al que apenas podía ver. Como revolucionario casi no tenía vida privada y debía renunciar a sus intereses personales y familiares. Cuando a los pocos años muere su mujer, sufrirá un fuerte golpe que le dejará el corazón helado durante mucho tiempo. Entonces se entrega por entero a la lucha política, encontrando en Lenin el águila de la revolución, el líder indiscutible de los bolcheviques, el mentor, el maestro. Será como el padre que le faltó, bajo cuyo patronazgo se sentirá cada vez más fuerte, seguro y firme. Poco a poco, el magnífico georgiano se va convirtiendo en el brazo ejecutor de Lenin, su hombre de confianza, enteramente leal y siempre disponible para todo. Desarrolla una labor infatigable, sólida, enormemente eficiente, organizando el partido y ganándose el respeto de todos los militantes por su modestia, por su talante conciliador y por su aparente falta de ambición. No plantea conflictos y solo tiene dificultades con la inteligencia del partido, especialmente con Trotsky, que le trata con aires de superioridad por su rudeza plebeya. Pero por su intervención en la Revolución de Octubre, en las tareas de gobierno, en la guerra civil y en la organización del partido, su figura política se consolida. Se aprecia su realismo, lo acertado de sus decisiones y su firme convicción de que era preciso actuar siempre con arreglo a los objetivos del partido, independientemente de los medios y de los costes. Se le considera un hombre de acción, un buen organizador y un excelente táctico. Sereno, frío, tenaz, eficiente, astuto, es Stalin, el hombre de acero. Cuando Lenin enferma, Stalin se convierte en su celoso guardián, el depositario de su legado, su más fiel heredero. Por eso, al saber que en su testamento Lenin recomienda alejarlo del poder, se sienta tan desconcertado que dimite, pero el partido no lo acepta porque se ha hecho insustituible. Tras la muerte de Lenin, maniobra con habilidad, va eliminando a sus rivales y finalmente en 1929 se hace con el poder absoluto. Stalin, huérfano, ahora pero liberado del yugo paterno, ocupa el lugar de Lenin, casi divinizado después de su muerte, y crea el leninismo como dogma oficial. Cuando a propósito de cualquier ceremonia, Stalin aparece en lo alto del mausoleo de Lenin, en la Plaza Roja, la tumba de este parece ser el pedestal para su sucesor. Stalin es el Lenin de hoy, dice la propaganda oficial, y él se siente con la misión histórica de dirigir el destino de la patria soviética y de construir el socialismo en un solo país. Su madre jamás hubiese soñado que llegaría tan lejos. En 1932 se había avanzado considerablemente en la consolidación del Estado, en la colectivización forzada de la agricultura y en la industrialización casi militarizada del país, aunque pagando un alto precio en sufrimientos y vidas humanas. Las perspectivas eran buenas y se anunciaba el fin del racionamiento de los alimentos, así como el cese de la represión política. Era un triunfo incuestionable de Stalin, quien podía sentirse satisfecho incluso en el plano personal, pues al margen de las adulaciones que nunca le convencieron, afectivamente estaba bien arropado por familiares, amigos y camaradas. El tiempo que pasaba en su dacha, rodeado de gente que le quería, charlando, riendo, recordando viejos tiempos y bebiendo vino, le hacía feliz. Por eso, el sorpresivo suicidio de Nadia, su segunda esposa,
sería el más duro golpe que podía recibir y del que nunca llegaría a recuperarse. Se habían casado en 1918, al parecer muy enamorados, pero a Nadia, 22 años más joven que él, la vida matrimonial no le resultaría fácil. Con un marido que la quería, pero que apenas podía prestarle atención y sin saber nunca qué lugar era el suyo. Se sentía sola, aburrida, no había qué hacer ni en qué ocupar su tiempo. Odiaba el papel de primera dama. Procuraba pasar desapercibida y el cuidado de sus 2 hijos no podía llenar la vida de una mujer como ella, culta, con inquietudes políticas y con muchas ganas de hacer cosas. Leía, estudiaba, iba a la universidad, trabajaba como secretaria, pero se hartaba de todo y se deprimía con facilidad, sin que su marido se percatase de nada. A finales de 1932, tras una banal discusión con él, se mató de un pistolazo, dejándole una carta en la que le hacía algunos reproches personales y políticos. Stalin se sintió anonadado, profundamente herido, abandonado y traicionado por la persona más próxima. Sin comprender nada, a toda costa quiso olvidarla. Rompió relaciones con todas aquellas personas que podían recordársela. Cesaron las fiestas en su dacha. Se cambió de residencia y vivió solo, siempre rodeado de guardaespaldas y policías. No querrá a nadie, aunque con su hija se mostraba muy tierno las pocas veces que la veía. Al cabo de los años no conseguiría olvidar a la esposa y aún trataba de entender lo sucedido. En el fondo debía sentirse culpable, aunque proyectara su culpa sobre otros, sospechando siempre de la complicidad de familiares y amigos en la traición de su esposa. Sin duda, la muerte de Nadia fue un golpe terrible que destruyó para siempre su fe en la gente, quebrantó su seguridad personal y le hizo vulnerable a los demás, incluso en el terreno político. Días después del suicidio, presentó su renuncia política. Tal vez me he convertido en realidad en un obstáculo para la unidad del partido. Si tal es el caso, estoy dispuesto a eliminarme. Naturalmente, nadie osó aceptar la dimisión y semanas después había recobrado la confianza en sí mismo. No hay más remedio que aguijonear a un país que lleva 100 años de retraso y al que amenaza por eso mismo un peligro mortal. Así transformaba su dolor personal en paranoia política. Nunca podría fiarse de nadie. Su madre fue a vivir con él, pero no pudo soportar el gélido ambiente del Kremlin y el no entenderse por desconocer la lengua rusa ni con sus nietos, y pronto volvería a su tierra, donde murió en 1936. Por si fuera poco, un año antes, Kirov, su más fiel colaborador, había sido asesinado en un atentado terrorista. Stalin se sentía solo, desconfiaba de todo el mundo, sospechaba de aquellos que no le apoyaban de forma incondicional, de los que simplemente se mostraban tibios. Por todas partes veía opositores políticos, conspiradores, enemigos del pueblo. Por tanto, era preciso extremar la vigilancia, intensificar y extender la represión, depurar el partido y capacitarlo para hacer frente a cualquier adversidad, y garantizar la imparable marcha del socialismo soviético, que para Stalin era lo único que daba sentido a su vida. Para salvar la revolución, que había superado momentos mucho más difíciles, había que implantar el terror revolucionario, inoculando el virus de su paranoia a todo el campo social. Una paranoia que se racionalizaba y se justificaba políticamente por el peligro que representaba el imperialismo capitalista y el ascenso del nazismo. Stalin se identificaba cada vez más con Iván el Terrible, descargando sus furias sobre los boyardos. El máximo exponente de la paranoia staliniana fueron los célebres procesos de Moscú, 1936, 1939,
en los que fueron acusados, condenados y ejecutados todos los miembros del Politburó con Lenin, a excepción de Stalin y Trotsky, que sería ejecutado posteriormente. Generales del Ejército Rojo, jefes de la policía política, embajadores en diversos países extranjeros, etc. Fueron inculpados de haber intentado asesinar a Stalin, restaurar el capitalismo, destruir el poderío militar y económico del país, envenenar a grandes masas de trabajadores, espiar a favor de los países occidentales, etc. Algo absurdo cuyas causas los historiadores no aciertan a explicar. Los procesos se dieron en un tiempo en el que no existían núcleos de oposición, la autoridad de Stalin era indiscutible, el segundo plan quinquenal había sido un éxito y se había proclamado la Constitución soviética, presentada como liberalizadora precisamente en 1936. La única explicación posible para tan feroz represión política era la inseguridad personal de Stalin, su desconfianza patológica en los demás, su paranoia. Tras las purgas, Stalin parecía haber conjurado su miedo y su inseguridad y tenía más poder que nunca, aclamado como el padre de los pueblos y el jefe bien amado. Contaba con el fervor popular por haber logrado convertir a la Unión Soviética en una potencia mundial. Luego vendría la Segunda Guerra Europea, la invasión nazi, la contraofensiva soviética y la victoria final. Stalin es glorificado como el artífice del triunfo tomado por un mito que ocupa el puesto supremo por encima del bien y del mal. Pero él nunca baja la guardia y mantiene una constante vigilancia contra la subversión y la apatía, puesto que es preciso reconstruir el país y defenderlo de las amenazas internas y externas. El imperialismo americano, la bomba atómica, la Guerra Fría, los espías, los infiltrados, los sionistas, los aburguesados cosmopolitas, etc. Pese al enorme poder acumulado, ya cansado y envejecido, se siente inseguro y no se fía ni de sus más cercanos colaboradores, que en cualquier momento pueden caer en desgracia, ser destituidos, purgados, deportados e incluso ejecutados. Con todos muestra una exagerada suspicacia. Si alguien le mira a los ojos, pregunta: ¿por qué se mueven tanto sus ojos hoy? Y si no le miran, dice: ¿por qué evita mirarme directamente a la cara? Trata de penetrar en la mente de quien está en su presencia, le intimida, le atemoriza, puesto que está convencido de que el miedo paraliza. Su comportamiento paranoico derivaba de su situación interna de inseguridad y soledad, y era inherente a la lógica de sus purgas. Stalin se movía en el círculo vicioso de su terror, sabiendo que le tenían miedo y que le odiaban. Mientras más realista, sabia y justa fuese su apreciación de los hombres que le rodeaban, más intensa se hacía la desconfianza y el temor que le inspiraban, mientras menos se fiaba de los engaños y adulaciones, más terribles eran sus pesadillas. Y es que cada vez se sentía más vulnerable interiormente, más aislado por los innumerables admiradores, por el tremendo poder que detentaba y por las extremas medidas de seguridad con que se rodeaba. A medida que envejecía, se encontraba más solo, sentía más miedo y echaba más de menos a Nadia, cuyo recuerdo le torturaba y le volvía más paranoide. La única persona que amaba y que parcialmente podría haber llenado el vacío de su vida afectiva era su hija Svetlana, pero ésta se le había revelado desde muy joven, desde que en plena guerra se había enamorado de un hombre maduro, casado, intelectual y judío que la trataba paternalmente. Stalin sintió que su hija también le había traicionado, al igual que su esposa, a la que tanto se le parecía.
Sus contactos con ella se hicieron cada vez más tensos, difíciles y escasos. Tampoco tuvo suerte con sus dos hijos varones, que muy pronto frustraron sus expectativas y que murieron en la guerra. Ciertamente, Stalin no había sido un padre ejemplar. En sus últimos años está completamente solo, tan aislado y tan elevado por encima de los demás que parece vivir en el vacío. Poco a poco se va convirtiendo en un espectro tenebroso de sí mismo. Ya no confía ni siquiera en él. Un día de 1953 se lo encuentran inconsciente, tendido en el suelo de su habitación, de cuyas paredes cuelgan fotografías ampliadas de niños. Al poco muere. ¿Os apetece un terrón de azúcar con este café? Ahí está toda la humanidad. Gracias por vuestra atención. Os quiero a todas y a todos y también me quiero a mí mismo. Hasta luego. Gracias por llegar hasta aquí.